Buenas. Hoy vamos a hacer una estrella de David, que no es más que una estrella de 6 puntas. De hecho son dos triángulos equiláteros superpuestos. Vamos a usar esta chapa que es de Erable, ¿de acuerdo? Podemos usar mucha combinación de chapas, Vamos a hacer esta como un ejemplo, después ya cada uno puede hacer lo que más le guste. Entonces, primero de todo, pues hay que tener el dibujo. Sacamos el dibujo con el grueso de chapa que vamos a querer ponerle y vamos a pegar el dibujo encima de la chapa de fondo, que sería esta, con una cola que después no manche la madera, o sea que se pueda sacar, ¿no? Sería una cola esta misma, de pegamento, de este de papel. Puede ser cola caliente también, o sea, siempre y cuando no sea ni cola blanca ni cola de contacto, porque después se pega, se mancha la madera. Ponemos la cola que quede bien pegado, eso sí, sobre todo, porque esto es lo que nos va a indicar el trabajo. Vale. Lo pegamos y vale, bien pegado, ya lo tenemos. Una vez pegado lo vamos a numerar porque después lo vamos a cortar y para saber dónde va cada pieza en su sitio, ¿de acuerdo? Bueno, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 1, 2. Bueno, aunque lo repetimos mucho, no importa, mejor que lo tengamos más repetido. Bueno, entonces ahora, una vez que lo tenemos todo marcado y pegado, vamos a cortar todo el contorno. Llevamos la línea por la parte de afuera de lo que hemos marcado. Es una línea muy gruesa, si lo hacemos más delgadita pues no habría ningún problema, pero bueno, no pasa nada tampoco, Vamos a cortar toda la estrella. Lo que es el contorno. Marcamos, vemos arriba. Eso sí, las cuchillas siempre que corten bien. En cuanto dejen de cortar un poco, las cambiamos. Pues si no, los cortes salen torcidos o revientan la chapa, la madera. Cortando hasta que todo esté cortado y sacaremos la estrella de la parte interior.
Vale, ya la tenemos cortada. Perfecto. ¿Ves? Como la tenemos numerada, pues ya sabremos dónde van las piezas, ¿no? ¿Ves? Tenemos el 1, pues el 1 aquí, ¿eh? La estrella es esto. Pues ahora vamos a cortar. Son 1, 2, 3, 6. 6 tiras de este largo de una chapa que nos pueda destacar del fondo que tenemos. A ver, yo he puesto aquí una chapa que es de amaranto. Amaranto es una chapa morada, para que destaque un poco, ¿vale? Y vamos a sacar de aquí unas tiras para cortar los filetes. Vamos a arreglarlo un poco porque está un poquito rota por aquí. Y la vamos a proteger porque hay chapas que si corta los filetes, entonces ellas se rompen, son muy fáciles de romper. Pero una forma de poder cortar la chapa y que no se rompa, la proteges con cinta y después ya se la sacarás. Pero para poder cortarlas sin que se astillen, con esto va muy bien. Además esto siempre se usa para cortar esta madera de canto, siempre hay que protegerlas para que no se rompan. Bueno, yo creo que tenemos bastante. Esta es la estrella. Mira, la medida que sé que necesitamos es esta tira. Vamos a cortarlo siempre más grande, no seamos tacaños. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de punta al lápiz porque este no... Cuanto más fina sea, mejor. Perfecto. Vamos a tomar la medida. Vamos a hacer unas tiras de este grueso que tenemos marcado aquí nosotros. Más o menos por aquí. Ahora sí, la cuestión es que todas estas sean iguales. Vamos a hacerlo lo que nos haga falta, no vamos a hacerlo todo para no tener que cortar tanto por aquí. Ya está. Entonces hemos dicho 6 tiras. Y aquí abajo marcamos lo mismo, más o menos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ya está. Ahora las cortamos. Siempre hacemos lo mismo, Ponemos el cúter aquí, la punta, aquí abajo. Esto nos sirve de tope. Buscamos el punto de arriba y cortamos. Esto lo hemos hecho en casi todos los vídeos, Siempre que cortamos la chapa, no tenemos que estar mirando 2 veces, sin apretar y pasando las veces que hagan falta. Por eso es que tiene que cortar bien. Marcamos este aquí para arriba, lo vemos, llegamos, cortamos, ¿sí? Sin apretar y pasamos cuantas veces hagan falta. Si apretamos mucho, vamos a reventar la chapa. Con todo y eso hay que ir con cuidado. Marcamos por arriba y ya está.
corta. Si no quedan exactamente igual, el inglete pues será un poquito diferente. Pues si todo está en como lo dejamos es como el ajedrez, o sea, cuanto mejor estén cortadas las tiras, mejor va a salir. Siempre pueden salir un poquito diferentes, claro. Esto es una cosa artesana. ¿Qué te voy a decir? Ah, ya. Esto. Pues ahora tenemos aquí el fondo. Vale. Ya tenemos aquí lo que hemos sacado de fondo de la chapa. Y ahora las tiras las colocamos. Esto es lo que hemos cortado, ¿no? Pues fíjate. Una tira sería esta. Y aquí la ponemos. Este sería uno. Siempre con la parte que hemos puesto del papel o la cinta hacia arriba. ¿Para qué? Para que la otra cara nos quede siempre limpia, ¿eh? Tengamos siempre una cara limpia. Vale. Tenemos una. La otra es la que viene así. Bien atracado. ¿Vale? Bien atracadito aquí. Vale. La otra aquí. ¿Vale? El dibujo ya lo tenemos cuando lo hemos sacado. El dibujo nos lo da. ¿De acuerdo? Ahora esta. Es esta de aquí. Esto es un triángulo. Ya tenemos un triángulo hecho. Ahora vamos a hacer el otro triángulo, que sería este de aquí arriba. Siempre dejando salir las puntas, ¿eh? Este de aquí arriba. Y los laterales. Este de aquí y este de aquí. Y este de aquí. Ya está. Bueno, ya la tenemos montada. Ahora vamos a cortar los ingletes. Primero vamos a cortar estas puntas, que serían, vamos a ver si lo vemos bien. Esto es esto. Vamos a cortar estas puntas de afuera. Las interiores no todavía. ¿Vale? Aquí pues marcamos aquí, justo aquí. Vamos a la parte de arriba donde queda. Ahí está. Aquí. Ya está. Sacamos esto. Vemos las puntas. Tenemos esta, ahora haremos estas. Ya está. Vemos esto. Ahora por aquí. Vamos
buscamos las dos intersecciones aquí y aquí. Ya la tenemos. Aquí, cuidado, son un poquito más grandes, no quedó muy bien, pero bueno, es la idea para que sepamos cómo van. Vale, pues ya está. Aquí tenemos las 6 puntas, perdón, las 6 puntas ya cortadas. No me gusta mucho cómo ha quedado esto, pero bueno, ahí está. Vale, ahora sí. Ahora tendríamos que cortar esto de aquí. Podríamos cortarlo en glete, pero no. Esto lo que yo quería es darle un poquito de sombras. Entonces ahora las vamos a cortar y después sacamos una a una y la vamos a sombrear para darle un poquito más de vida. O sea que aquí ya podemos cortarlo por aquí. Cortamos aquí y cortamos aquí. Le damos a vuelta, limpiamos y le ponemos una cinta sea más pequeña para que no nos moleste. Ya está. Y así vamos cortando todas las partes. No está cortando muy bien esto. Sí, se ha cortado bien. Sí. De todas maneras, como ya lo hemos dicho antes, le vamos a cambiar la hoja, porque igual es que ha tocado un poco la regla que es de hierro. Esto cuando no corta muy bien, mejor cambiarlo. Nos guiamos por la de arriba, no sirve de guía. ¿De acuerdo? Vamos cortando y uniéndolas. A medida que las vamos cortando, las vamos uniendo, ¿vale? Para que no se muevan, porque si no nos varía un poquito. Está resultando bastante dura esta chapa, ¿eh? Vale, abrimos aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda uno solo. Bueno.
Vale. Revisamos que no nos quede ninguna pieza por abajo. Vale, pues ya tenemos la estrella hecha. Ahora vamos a colocar los puntos que hemos sacado. Esta es la estrella que hemos sacado y ahora vamos a colocar esto aquí y esto aquí, que es donde corresponden, y el centro también. ¿Vale? Para eso, fácil, mira. Nos vamos a guiar un poquito. Vamos a poner el número 1. Entonces, como todo esto es filete, del que hemos puesto de amaranto, el morado, lo cortamos por la mitad. Ya tenemos este. Cortamos aquí. Siempre una vez que cortamos, ahora lo vamos a probar, y como tenemos espacio para mover un poco, si hace falta volver a cortarlo un poquito para que encuadre bien, lo hacemos. ¿Vale? El número 1, ya hemos cortado por aquí, lo llevamos aquí, queda bien. Estas dos partes, perfecto. Que no queda muy bien, pues volvemos a cortar un poquito para que encaje. Ya está. ¿Qué nos falta? Cortar aquí. Vale. Le damos la vuelta y cortamos aquí. ¿Vale? Miramos bien. Ya está. Ya está. Ya ha quedado esta pieza puesta aquí. Y lo mismo hacemos con todas. La 2 es esta, pues cortamos la 2. Hacemos lo mismo. Lo cortamos por más o menos por aquí en medio, para que nos dé margen por si hay que volver a cortarla. Buscamos aquí. Cortamos. La ponemos aquí en la 2, presentamos, miramos cómo queda. Vale, pues ya está, queda bastante bien. Sujetamos, le ponemos cinta para que no se mueva, después ya la sacaremos, eso no hay problema, pero mejor que no se mueva, si no. Entonces ahora pues ya está, volvemos aquí y ya cortamos. Es lo que hemos cortado, ya está. Y ahora pues la 3 y así sucesivamente hasta que tengamos todas las puntas puestas. Estoy usando ahora un tablero de fondo de mesa. Es un tablero de 4 o 6 milímetros, pero me gusta más el DM. Es bastante para cortar y eso mejor que el tablero, no se rompe tanto. Aquí lo estropeas demasiado. Pasa que no tenía otra cosa en este momento, y si no lo hacemos ahora, pues vete a saber cuándo. Vale. Lo mismo. Ahora tenemos fuera. Pues ahora el número 4, ¿vale?
Como los tenemos marcados, sabemos dónde va cada uno. Número 4 por aquí. Número 5. A ver. Aquí. Ahora me distrae, no sé por dónde iba. El número 5 es este. Vale. Y ahora el número 6. Y ya vamos terminando, por lo menos las puntas. Esto aquí, esto aquí, vale. El número 6. Todos han ido más o menos bastante bien. Ya te digo, si alguno no queda bien cortado, siempre puedes cortar un poco más y arreglarlo. Vale. Ya está. Nos fijamos bien siempre. No sé, mucha manía, pero me gusta que las chapas queden siempre fijas, porque si empiezan a moverse, aprietas por aquí, se te da por allá, y cuando te das cuenta ya está. Vale, ahora ponemos esta. ¿Cómo la vamos a poner? Cortaremos aquí y a un lado. Esto lo podemos atracar. Si no nos queda bien, miramos de que nos cuadre perfecto. Una vez que lo tengamos, lo sujetamos y cortamos alrededor. Hacemos un par de cortes arriba, que es el número 1, siempre por la parte de afuera de la raya, más que nada porque así, que es donde tiene que ir, ¿no? Pero así también tenemos más chapa para poder trabajar después si tenemos que acortar un poco más. Si la raya no fuera tan gorda, pues no pasa nada, cortamos por la línea, Así que esto lo he hecho con un rotulador. Vale, tenemos cortado el 1 y el 6, el 1 y el 6. Pues lo miramos, a ver cómo nos queda. Queda bastante bien. Vale, que si quedara abierto y tal, pues lo arreglamos para que nos encaje perfecto. Le ponemos cinta, apretamos un poquito para que nos cierre la junta.
bien pegado, eso sí, para que no se nos mueva, ¿vale? Ahora lo tenemos bien pegado. Ya lo tenemos, le damos la vuelta y lo mismo que hemos hecho ahora con las otras. Nos ayudamos de estas, del amaranto que tenemos aquí, y vamos cortando todas las aristas estas. Bueno, ya está. Así ya queda la estrella dentro de la chapa. Está ya embutida, o sea, hemos cortado aquí, como sale. A medida que vayamos cortando, vamos sacándola. Sí, podríamos cortarlo todo y ya está. Sí, pero si lo sacamos y lo vamos pegando, nos aseguramos de que no... que esto parece que está un poquito montado. De que no se mueva. Está un poquito montado, pero eso con un martillo, si lo ponemos por aquí, bueno, si no después, eso no pasa nada. Vale, ahora por aquí. Vale. Un poquito más aquí. Fíjate que me lleva un poco, ¿no? Un pelo la chapa de amaranto. Vale, perfecto. Ya está. Ahora la otra, este ya está, ahora esta. A ver, si nos hubiera quedado un poquito torcido y que no nos gusta y tal y cual, como eso tendría que ser recto, ¿verdad? Siempre podemos engañar un poco. Venimos a este punto y con el otro punto de arriba ya hemos llegado. ¿Ves que nos queda un poquito aquí? Pues si queremos lo hacemos así. Limpiamos por aquí y nos quedará perfecto. Que a lo mejor con un poquito no pasa nada y nadie se da cuenta. Y como no vamos a decir ni pío. Y eso sí, entonces la unión nos quedará perfecta porque cortamos con una chapa encima de otra. Pero esto porque aquí no se ha quedado torcido y no se veía. Entonces la línea queda recta, ¿ves? Yo con esto, las medidas son muy importantes siempre, pero la visión es mucho más. O sea que una vez que esté terminado, que se vea bien visualmente, es lo más importante, ¿sabes? Aquí no me cortó, o no lo corté, que no es lo mismo. Vale, ya está. Ahora le damos aquí. Si hacemos lo mismo, si queremos, buscamos arriba de todo. Aquí está bien, aquí está perfecto. Somos las tías. Ya está. Va. Cortamos este, sacamos este fuera, unimos esto de aquí. ¿Ves? Con cinta, no vamos a estar aquí. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Vale, pues ya la tenemos, ¿veis? Una estrella de David incrustada en una chapa de érable. ¿De acuerdo? Ahora podemos cortarla y hacer un cuadro o hacer lo que nos dé la gana. ¿Vale?